Ucrania lanzó la contraofensiva entre finales de mayo y principios de junio, pero en este primer mes no ha habido muchos pueblos a los que le han quitado el poder a los rusos. De hecho, el mismo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que el contraataque no iba tan rápido como se deseaba. Aunque de otro lado, Kiev sostiene que aún no despliega a todas sus fuerzas ni todo el armamento que le ha enviado Occidente. Por otra parte, es complejo avanzar en el terreno, pues Rusia domina el aire con aeronaves de combate y en el terreno tiene fortificaciones difíciles de franquear. El frente más reciente es el de Jersón, donde la voladura de la presa de Nova Kakhovka ha permitido que algunas tropas ucranianas crucen el río Dnieper y busquen consolidar una cabeza de puente en el lado este del río. Ustedes pueden ver en las pantallas cómo la zona azul es la zona que ha recuperado Ucrania. El frente más fortificado, sin embargo, está en Zaporilla, donde las tropas ucranianas buscan llegar a Melitopol. Pero como vemos en el mapa, los avances han sido mínimos y cada triángulo rojo representa las líneas de fortificaciones rusas. El área donde más terreno ha recuperado Ucrania tras la ofensiva es en el Oblast de Donetsk, donde hay dos frentes. El primero apunta al sur y su objetivo final, aunque complicado, es la simbólica ciudad de Mariupol, una de las más golpeadas al principio de la invasión. Y finalmente vemos el frente del este, en la ciudad de Bakhmut, recientemente ocupada por los rusos. Esta zona es conocida por estar bajo el control del grupo Wagner y veremos si la reciente rebelión de Yevgeny Prigozhin tendrá un impacto en el control de esta ciudad. Con este panorama, ¿qué tanto ha ganado Ucrania en su contraofensiva? ¿O aún son golpes incipientes? Para discutirlo hoy en el debate estamos con Enrique Prieto Ríos, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario de Colombia y quien se conecta desde Heidelberg, Alemania. Y desde Barcelona nos acompaña Miguel Medina, doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad de Cambridge. A ellos les doy la bienvenida y a quienes nos ven y nos escuchan, los invito a que dejen sus comentarios durante el programa o después de este. En las redes sociales pueden comentar con el hashtag #eldebatef24. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales como @France24_ES. Y a mí me encuentran como @MariaClaguirre. Además, quiero saludar a quienes escuchan este debate porque así como ustedes pueden verlo y oírlo, tenemos podcast en las plataformas de Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn. Enrique, bienvenido y gracias por acompañarnos. Quiero comenzar con una pregunta para entender el panorama de la contraofensiva. Rápidamente, ¿cuál cree usted que es el balance, grosso modo, de este contraataque? Bueno, buenas noches a todas las personas que nos acompañan, televidentes, personas que nos escuchan en el podcast. Definitivamente desde invierno escuchábamos que Ucrania estaba preparando un contraataque para el verano y estaban resistiendo muchos golpes por parte del ejército ruso y efectivamente en este momento vemos cómo ese contraataque, el cual tanto se especuló, se está materializando. Es difícil claramente, porque estamos enfrentando un ejército muy grande como el ruso frente a un ejército un poco más pequeño, pero bien equipado como el ucraniano. ¿Cuál es el reto aquí? Que Occidente continúe manteniendo su apoyo frontal a las fuerzas ucranianas. Y por último, vemos que para muchos países, como es el caso de Finlandia, que Ucrania pueda vencer y que pueda ser muy exitoso en esta contraofensiva, para que pueda llegar a una mesa de negociaciones, es un punto clave, vital. Y por eso vemos que el apoyo, no solamente de la OTAN y en general de algunos países muy específicos, como el caso de Finlandia, tiene una perspectiva política y al mediano y largo plazo. Miguel, quiero ahora proceder con usted. Cuéntenos cuál es el balance que usted hace de este primer mes de la contraofensiva ucraniana.
Bueno, antes de nada, saludos, digamos, desde esta parte del charco a los televidentes y los que lo escuchan en podcast. Completamente de acuerdo con el análisis anterior, digamos, de qué ha pasado el invierno y del factor de Finlandia. Hace unos meses se temía para Rusia que cuando pasara el general invierno, es decir, cuando este gran aliado del Kremlin y de Putin se fueran, ¿qué iba a pasar? Y segundo, qué iba a pasar con los aliados cuando vieran que había mucho desgaste después de muchos meses de contienda. Pues bien, el general invierno ya se ha ido y Ucrania resiste. O sea, que Ucrania vaya ganando el partido ya es una victoria para este país y para este pueblo. Que Finlandia haya entrado en la OTAN y que vea que sus aliados resisten frente al oso ruso ya es una victoria de por sí. Y yo añadiría dos variables más. En primer lugar, creo que Putin y el Kremlin y mucha gente ha minusvalorado al valeroso pueblo ucranio, es decir, no ha puesto de manifiesto la bravura, la defensa, el orgullo del pueblo ucraniano defendiendo, digamos, su territorio, su integridad territorial. Y creo que esto hay que ponerlo en el balance. Y en segundo lugar, Ucrania pone de manifiesto que la Unión Europea, la OTAN y el mundo occidental en general está rompiendo muchos tabúes con Rusia. Está rompiendo el tabú de enfrentarse directamente a Putin. Está rompiendo el tabú de ayudar militarmente a un tercer Estado. Está rompiendo el tabú de enfrentarse a una potencia nuclear. Está rompiendo el tabú, digamos, de participar no directamente, pero sí poner sanciones económicas, digamos, de gran calado para este enorme país del sistema internacional. Con lo cual yo creo que esta contraofensiva, digamos, haciendo el símil futbolístico, el equipo que se está defendiendo porque no le queda otra, ve que también sale el contraataque y que tiene extremos y que tiene el balón también se sale el contraataque. Con lo cual yo creo que, añadiendo lo que hemos comentado antes del general invierno y de Finlandia, y sumando, digamos, la valentía del pueblo ucraniano y el hecho de que se están rompiendo muchos tabúes por parte de Occidente, juega muy en contra de Putin y del Kremlin. Pero sí es cierto que Occidente está rompiendo tantos tabúes sobre Rusia, ¿por qué todavía hay tanta resistencia a entregarle aviones de combate a Ucrania? Pues porque esto muchos asesores militares lo han comentado. Si alimentamos más el conflicto con un armamento, digamos, que puede tener, digamos, como un efecto geométrico o un efecto multiplicador muy importante, estamos alimentando a la bestia. Parece que uno de los mayores déficits que tiene, por ejemplo, Rusia es que no tiene drones suficientes para, digamos, por satélite o por, digamos, una tecnología más avanzada y más sofisticada, detectar debilidades del enemigo, como sí que la tiene Ucrania, porque tiene ayuda militar en este sentido del tío Sam y de países occidentales. Parece que si se alimenta el tipo de conflicto que estamos viendo hasta el momento, digamos, con armamento convencional, digamos, de gran tonelaje y de bastante sofisticación, pero que no llega a ser tan sofisticado como los drones o como la inteligencia artificial, esto podría ser perjudicial para el conflicto a largo plazo. Tengamos en cuenta que no se sabía cuánto iba a durar, pero creo que ya llevamos 16 meses. Si se alimenta tantísimo con la artillería más convencional a la parte más débil, también se está poniendo más gasolina sobre el conflicto. Es un análisis que sobre todo es de la parte más táctica y estratégica, no es tanto política o institucional. No es que no se quiera apoyar a Ucrania, es que se está viendo que la hoguera sigue siendo demasiado grande, que sigue ardiendo y quizá no hay que poner leños tan grandes. Yo creo que la lectura de las capitales occidentales va por este sentido, porque hay muchos informes que dicen que Ucrania está ganando la guerra, por decirlo así, de guerrillas, la guerra a pequeña escala, la guerra de las incursiones, la guerra de puntos estratégicos, y aquí la ayuda, sobre todo con drones, digamos, del mundo occidental, está siendo clave. Quiero ahora regresar con usted, Enrique, porque usted nos mencionaba la importancia, por lo menos en el mapa y para hacer el balance, de que los países occidentales continúen apoyando a Ucrania. Y también mencionan ambos la importancia de que no desistan en seguir entregando armamentos a pesar de que esto prolonga la guerra y que tienen cierto temor a echarle más leños al fuego. Y creo que hay un hecho que ejemplifica muy bien todo esto y es lo que pasa con los vehículos armados Bradley, que son los que está entregando Estados Unidos y que son un poco más pequeños y más fáciles de transportar que los mismos Abrams y otros. Por ejemplo,
En la contraofensiva, Rusia ha destruido alrededor de 16 tanques Bradley, esto según Oryx, que es una página web neerlandesa que trabaja con datos abiertos, y 16 más otros 8 que ha destruido Rusia en los últimos meses, es decir, un total de 24, mientras que Estados Unidos le ha entregado alrededor de 109. A pesar de que la mayoría de ellos han sido destruidos en la contraofensiva, Estados Unidos ha prometido en 2 ocasiones posteriores incrementar este número en cerca de 20 inicialmente y luego promete otros 30 tanques Bradley a Ucrania. ¿Está entonces o no Occidente comprometiéndose más y echándole leña al fuego? Esta pregunta yo creo que deberíamos aproximarla desde 2 ángulos distintos. Uno, desde el ángulo del derecho internacional y otro desde el ángulo de relaciones internacionales. Desde el derecho internacional es importante recordar a los televidentes y a los oyentes que Ucrania no hace parte de la OTAN, ¿sí? Y como tal, y tampoco hace parte de la Unión Europea, y como tal, las razones que llegan a justificar el por qué países que no han sido atacados directamente están otorgando un apoyo militar a Ucrania, pues es un argumento, si bien que se ha desarrollado de una forma muy legítima en los últimos meses, no es tan claro. Recordemos que uno de los principios fundamentales después de 1945 es la prohibición del uso de la fuerza. Una excepción a esto es la defensa legítima, y aquí se argumenta la defensa legítima por parte de Ucrania, y a partir de esto también lo hacen los países que lo están apoyando. Entonces, desde una parte, digamos que me encuentro totalmente de acuerdo con lo que mencionaba antes Miguel, frente a los aviones, pero hay varios factores que también entran a jugar, y es una parte del tema del derecho internacional, y es cómo vamos a justificar que países como Estados Unidos, Alemania, donde me encuentro, entran a apoyar militarmente a un país que no es parte de la Unión Europea, que no es parte de la OTAN, y le entregan armamento. Eso yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Desde otra parte, a nivel de relaciones internacionales y un tema táctico, es importante mencionar y recordar a todas las personas que nos acompañan que Ucrania, al igual que muchos países, depende de la producción militar de otros países, es decir, no es autónomo en su producción militar. ¿Por qué es importante esto? Recordemos que a finales del año pasado se les estaban acabando las municiones, llamaron a que pues, les prohibieran, les dieran más municiones. Ahorita que estuvo el presidente ucraniano Zelensky en Finlandia, dijo que necesitaban aviones. Entonces aquí es muy importante que desde una perspectiva táctica y geopolítica, Ucrania necesita totalmente de que Occidente continúe con esta línea de proveerle armamento, porque de otra forma, con su capacidad autónoma, no lo logra. ¿Y qué quiero decir esto? Que también es muy importante que la coalición política se mantenga. Recientemente, pues, estamos claros de que en Estados Unidos probablemente va a haber un cambio de régimen frente al presidente, si llega Trump o DeSantis, y acá el sentido es preguntar cómo esto puede afectar. Para concluir, para que Ucrania siga venciendo en esta guerra, y como Miguel lo mencionaba, acá cada día que sigue la guerra es un día que gana Ucrania, para que esto continúe a favor de Ucrania, como se está logrando, es esencial que Sí. Occidente siga dando el apoyo. Ahí lo dejaría. Sin Gracias. embargo, sigue habiendo resistencia, sobre todo internamente, en países como Estados Unidos, donde una parte del Congreso se opone a darle más dinero, más armamentos, más vehículos armados a Ucrania y continuar alimentando esto. Le quiero preguntar a Miguel, ¿usted considera que Occidente qué tan dispuesto está y por cuánto tiempo podría prolongar esa ayuda militar a Ucrania? ¿No juega un poco en contra también de sus políticas internas? Completamente. Digamos, me ha encantado el análisis anterior de Enrique, ¿no? Del derecho internacional y las relaciones internacionales, que son dos caras de la misma moneda al final. Volviendo a la pregunta, yo lo complementaría con una doble, digamos, idea. En primer lugar, distingamos entre Occidente
todos los países que conforman esta forma de ver el mundo con el liderazgo de Biden para llevarlo a cabo. O sea, yo creo, volviendo a la pregunta que has hecho antes de por qué Estados Unidos no ha alimentado con más munición o con más armamento pesado o con más carros de combate, por ejemplo, yo creo que no hablemos de Estados Unidos sino de la administración Biden, porque la administración Biden creo que ha demostrado en el caso de Ucrania que quiere o puede, digamos, contribuir muchísimo más, pero por razones internas no va a dar ese paso. Porque si la administración Biden alimenta mucho más el conflicto, se ve que entra más en el juego de las grandes potencias, la siguiente pregunta será, vale, ¿y qué es lo siguiente? ¿Es intervenir en Arabia Saudita, donde están matando a yemeníes cada día, porque es nuestro aliado? ¿O es intervenir en Libia, donde Rusia, los Wagner, que es una multinacional de la guerra, y otros digamos, poco amigos de Occidente están interveniendo y dominan la mitad del país? Yo creo que Biden tiene muy claro cuál es su contestación interna. Si sigo alimentando a Ucrania, ¿qué es lo siguiente? Pensemos también, por ejemplo, he comentado Arabia Saudita. Creo que Estados Unidos tiene la sexta flota desplegada en el Mar Rojo y en el Océano Índico, estratégico para Estados Unidos y para el mundo. Entonces, yo creo que Biden no quiere quemar demasiadas naves en el tema de Ucrania. Y digo Biden, no digo el tío Sam, ni Estados Unidos, ni la OTAN. La Unión Europea es lo contrario. Quiere contribuir mucho más, pero no puede. Por contestación interna, porque hay países que todavía son neutrales en la Unión Europea, porque hay países que todavía apuestan por la vía política, pacífica, diplomática, apoyo a la sociedad civil ucraniana, a la contestación cívica y pacífica a Putin y a lo que está intentando, pero no tiene esa capacidad. Con lo cual, volviendo a la pregunta, digamos, yo creo que Occidente tiene muy claro que ahora viene el verano. Y Occidente tiene muy claro que el Pacto del Grano ha costado mucho de firmar y que durante 2 o 3 meses la seguridad alimentaria mundial no va a estar tan perjudicada por el Pacto del Grano entre Ucrania y Rusia, auspiciado por Turquía y Naciones Unidas. Con lo cual, mi apuesta sería que en los siguientes meses la ayuda va a ser más política e institucional, el palmadito a la espalda a Zelensky, que, digamos, militar propiamente dicha. Pero lo que usted está diciendo me lleva a otra pregunta, y es si en este momento estamos en lo que podría ser la cumbre de la ayuda militar tanto de Estados Unidos como de Occidente hacia Ucrania, y aún así no han recuperado más de 6 kilómetros de terreno, que es lo que estima The New York Times. Entonces, ¿qué se puede esperar de la contraofensiva, Miguel? Digamos, yo no creo que estemos en la cumbre de la ayuda militar. Estamos en un periodo, estamos en un contexto en el que la ayuda militar no puede tocar su techo, por razones estratégicas y sobre todo de política interna. Si esta pregunta me la hicieras, digamos, en septiembre o en octubre, seguramente la respuesta sería positiva, porque antes de que vuelva a llegar el general invierno, Occidente querría tener las cartas sobre la mesa. Segundo, pensemos que no diáspora, pero el éxodo masivo de ucranianos a muchos países de Europa, en España casi no tenemos refugiados ucranianos, pero en Eslovaquia, en Polonia, en Hungría, en Rumanía, en Moldavia hay muchísima diáspora ucraniana que está volviendo, que puede volver poco a poco, y eso también se nota. En tercer lugar, lo que comentábamos antes, cuando Ucrania tiene una pequeña victoria militar, esto supone una gesta majestática para este pueblo. Y eso no se va, digamos, yo creo que la ayuda militar no está tan relacionada con esto, sino con la resistencia heroica, pretórica, digamos, estoica de los irreductibles ucranianos contra el gigante ruso. Con lo cual yo creo que Occidente, volviendo a la pregunta, es muy consciente de esto. Y Occidente no quiere llegar al punto de la ayuda militar. Porque imagínate el escenario, Occidente rearma 100% a Ucrania y la guerra continúa. Se puede interpretar por lo contrario, es una derrota del mundo liberal occidental que está ayudando a la indefensa nación ucraniana, pero siguen perdiendo o no han ganado todavía la guerra. Con lo cual esto es casi una partida de ajedrez. Un movimiento, digamos, de una parte de la partida requiere o necesita otros movimientos de otros, ¿no? Con lo cual, digamos, aquí creo que juega mucho el contexto, la política interna en Bruselas y sobre todo en Washington, y un cálculo de intereses de estrategas militares.
Y mientras se da ese cálculo de estrategias, Enrique, le quiero preguntar por un punto al que se refiere Miguel reiteradamente, y es el valor de los ucranianos al momento de combatir y su insistencia de seguir combatiendo a los rusos. Sin embargo, hay un punto en términos tecnológicos donde ese valor pues tiene ciertas limitantes. Por ejemplo, las naves aéreas. En este momento Rusia tiene helicópteros de combate, aviones de guerra con los que están destruyendo los tanques y los vehículos armados que Occidente le envía a Ucrania. Y Occidente todavía no aprueba ninguna aeronave para los ucranianos. En este sentido, ¿qué tanto balance o qué tanta desventaja en términos militares tiene Ucrania por el aire en su contraofensiva? Definitivamente la, el balance es negativo hacia Ucrania desde la perspectiva del poder aéreo. Recordemos que el poder aéreo hace una gran diferencia en este tipo de conflictos. Sin embargo, hay un punto muy importante que debemos recordar, y es cuál es esa relación entre la capacidad de la Fuerza Aérea rusa frente a drones. ¿En qué sentido? En que si bien la Fuerza Aérea rusa tiene que manejar sus aviones, los cuales son muy costosos de movilizar. Recordemos lo que cuesta el combustible, las armas y también todo el equipamiento que requiere poder poner a volar un avión de estos frente a drones que pueden generar un daño, si bien no de la misma magnitud, pero sí un daño estratégico probablemente en las líneas de provisión, de reagrupación del ejército ruso. Yo creo que el tema de los drones ha podido de una u otra forma balancear esta situación desigual. Sin embargo, el hecho de que el presidente Zelensky en todo lugar reitera la necesidad de los aviones es un reflejo de lo que las tropas ucranianas están sintiendo en el frente. Y es una desventaja táctica militar que, por más valor, como lo mencionas, que tengan, se va a ver disminuida o afectada por los grandes impactos que podrán generar desde una perspectiva militar, los ataques aéreos y claramente controlar el espacio aéreo genera también dificultades logísticas para el mismo ejército ucraniano. Usted menciona los drones y sin embargo Rusia ha tenido una amplio despliegue de drones e incluso Occidente ha catalogado y ha criticado que Moscú presuntamente le compre drones a Irán, algo que ambos países han negado. En este panorama de drones y aviones tripulados o aeronaves tripuladas, ¿no es Rusia la que también gana la partida? Yo creo que definitivamente si uno suma fuerza aérea desde una perspectiva táctica, contar con una fuerza aérea más un grupo de drones, efectivamente uno podría concluir que Rusia tiene la carta superior o está en la posición mucho más fuerte. Sin embargo, recordemos, y esto es importante, lo decía Miguel y muchos analistas lo reiteran, Ucrania está jugando una guerra de guerrillas y es reconocer su debilidad y cómo puede enfrentar un ejército tan organizado y tan grande como es el ruso a partir de usos tecnológicos, pero también una cantidad menor de personal. Esto ha sucedido históricamente. Recordemos cuando un ejército tan pequeño como fue el finlandés, con 1 millón de personas, logró resistir y a Rusia y después, unos años después, y llegar hasta San Petersburgo. Pero aquí lo que juega nuevamente es, si uno lo ve en un mapa global, claramente está en una posición de desventaja, está ganando Rusia y eso se refleja en que el presidente Zelensky insista en que necesitan aviones. Sin embargo, a pesar de ese desbalance, de esa desigualdad, los drones que le está dando Occidente a Ucrania logran reducir esa brecha que tienen los dos países. Pero es innegable que en ese sentido tecnológico sea superior Rusia. Pero repito un tema que hemos mencionado mutuamente y es cada día que Ucrania no es derrotada, es un día en el cual Ucrania está ganando esta batalla. No ha ganado la guerra, pero esta es una guerra que pensábamos todos que íbamos a dar 3 días, una semana. Ya llevamos más de un año. Así
Bueno, tuvimos problemas técnicos con la conexión de Enrique, pero quiero preguntarle a Miguel. Usted habla de la valentía, o no de la valentía, sino de la ganancia que tiene Ucrania al momento de tener una guerra un poco más pequeña. Usted la llama una guerra de guerrillas, que es un poco un ataque más sorpresivo, con menos hombres, unos ataques que no requieran tanta tecnología para combatir al gran ejército organizado que tiene Rusia y del que nos hablaba Enrique. Pero les quiero preguntar, o le quiero preguntar a usted, Miguel, concretamente sobre la situación, y es que vemos de nuevo el mapa, veremos de nuevo el mapa que nos referíamos al principio y que muestra cómo Rusia ha logrado controlar desde el centro de Ucrania, el centro-este, luego el este y luego el sur, para crear toda una cadena, todo un corredor que protege un poco a Crimea, que es la península de la que Rusia se apropió y se anexó desde 2014. Y aquí vemos un punto estratégico que es Jersón. Jersón es una región y también es el nombre de la ciudad capital de este oblast, y la ciudad como tal la logró recuperar el control los ucranianos en noviembre, y está haciendo su avanzada, parte de su contraofensiva es poder cruzar el río Dnieper para llegar al otro lado del río Dnieper a las zonas que están controladas por Rusia. Y en este momento ha logrado no solo controlar de nuevo Jersón, sino un poco expandir las tierras recuperadas y también las tierras que se están disputando con los rusos. La pregunta que le quiero hacer, Miguel, es si esta guerra de guerrillas podría ser suficiente para quebrar esa cadena que veíamos anteriormente y ese eje, y poder dividir los territorios en dos, o si esta guerra de guerrillas no tiene la suficiente fuerza en Ucrania para poder romper el control ruso en Jersón. Bueno, es una pregunta excelente. Antes de entrar en ella, me gustaría hacer un comentario sobre lo anteriormente comentado sobre los aviones y los drones. Expertos militares siempre han argumentado que Rusia funciona como la antigua KGB, es decir, la orden de mando y el operativo ruso en cualquier aspecto y en cualquier cuerpo funciona mucho con los dictados de la KGB y de su anterior líder, Vladimir Putin. Con lo cual, digamos, la agilidad con la que tendría que moverse un ejército como el ruso brilla por su ausencia, porque hasta que no hay la orden del líder supremo no se hace. Y eso es lo que no tiene, por ejemplo, el pueblo ucraniano o los drones, la agilidad, la versatilidad para adaptarte al contexto en ese momento, con lo cual yo creo que es un aspecto importante. Volviendo a lo que preguntabas, a la pregunta, yo creo que esta guerra de guerrillas en pequeños avances poco a poco para Ucrania, ya no que solo sea un gran triunfo moral, político e institucional, sino que tácticamente, estratégicamente tiene todo el sentido. Si os fijáis en el mapa, el avance ruso está muy lejos de Kiev y está muy lejos de intentar ocupar la mitad de Ucrania, por decirlo así, o de intentar hacer una cruz en Ucrania con las ocupaciones que puede hacer el ejército ruso. Rusia, Putin no quiere llegar hasta Polonia, ni quiere llegar, digamos, hasta Hungría o hasta Eslovaquia. Uno de los sueños de Putin seguramente sería extender la ocupación de Crimea hasta llegar prácticamente a Transnistria, hasta la república prorrusa que hay en Moldavia, que es, digamos, todo lo que hay al oeste de Jersón. Si Ucrania ha logrado recuperar Jersón e impedir, digamos, esta conexión entre la ocupación de Crimea y llegar bajo territorio ocupado por Rusia hasta Transnistria, esto es un enorme avance para Ucrania. Digamos, recordamos que ahí está Odessa, esa parte del Mar Negro. Ucrania, digamos, por definición y por ocupación, es fundamental para el aprovisionamiento de materias, para los hidrocarburos, para la exportación de materiales y sobre todo para una salida a un mar cálido, que Ucrania, Rusia se la quería quitar. O sea, Rusia no solo quería invadir Crimea por el valor simbólico e histórico, claro, sino también por el acceso al mar cálido. Con lo cual, esta guerra de guerrillas ya es suficiente, por ejemplo, si corta el avance hacia Transnistria. Pero este corte lo hizo en noviembre cuando recuperó Jersón. No es una victoria que se le pueda atribuir a la contraofensiva. No, exactamente, pero es, ¿cómo diría yo? Es como la primera piedra de un gran edificio. Es como una gran victoria que Ucrania, digamos, yo creo que también hace bien en no, lanzarla a los cuatro vientos, no aclamarla siempre, porque le estás diciendo al enemigo lo que más te importa.
tengamos en cuenta que aquí, digamos, vemos la contienda de un gran oso contra un pequeño pueblo. Con lo cual, digamos, las maneras de verlo son completamente diferentes. Pero volviendo a la pregunta, es verdad, no es esta contraofensiva de los últimos 2 meses. Es una victoria de noviembre del año pasado, pero que creo que tácticamente, digamos, y estratégicamente a largo plazo, para la Ucrania es fundamental. Quiero ahora hacerle una pregunta similar a Enrique. Con Miguel estábamos hablando de la región de Jersón y la importancia tanto de los rusos como de los ucranianos para llegar o para proteger a la península de Crimea. Pero otra manera de llegar a esta península es a través de Zaporilla. Y es ahí donde quizás se le complica más el avance a los ucranianos, porque según el CIS, que es un instituto de estudios estratégicos de la guerra internacional, Zaporilla es la región donde Rusia tiene más fortificaciones. Ellos calculan que solo en esa región los rusos tienen alrededor de 150 kilómetros de fortificaciones. Y cuando hablo de fortificaciones me refiero a trincheras, a campos minados y a lo que técnicamente se llama como dientes de dragón, que son pequeñas pirámides de concreto reforzado que impiden el avance de los tanques. Y en el mapa vemos parte de estas fortificaciones en Zaporilla representadas con los triángulos rojos, y vemos cómo estos triángulos rojos están presentes en casi todo el mapa de Zaporilla, impidiendo un avance hacia Melitopol, aunque Ucrania en este momento está haciendo y está logrando un poco durante la contraofensiva, ha recuperado algunas aldeas cercanas a la frontera desde donde se puede contar el control ruso, y precisamente es a través de Zaporilla otro de los ingresos que se podría hacer a Crimea. Le quiero preguntar entonces, Enrique, ¿es posible para esta guerra de guerrillas y para este avance en terreno que los ucranianos logren pasar todas estas dificultades que tienen los rusos y estas fortificaciones que además Reino Unido, un reporte de inteligencia, lo clasifica como una de las fortificaciones más extensas y más fuertes de las que se tenga registro en los últimos años? Bueno, primero disculpas por el problema técnico que tuve hace unos minutos. Para responder tu pregunta, yo creo que trataría como expandir un poco más la perspectiva de los televidentes y los oyentes al país en general y dónde se están generando los conflictos más importantes. ¿En qué sentido? Y es claramente para Ucrania, y uno, digamos, aquí he tenido la oportunidad de reunirme y conversar con varias personas que son muy cercanas al gobierno de Zelensky, y claramente son muy conscientes de las limitaciones tecnológicas, técnicas, tácticas y de personal. En este sentido, como lo presentan en el mapa de una forma muy clara, va a ser muy difícil, yo creo que no es imposible, pero muy difícil poder sobrepasar todos estos, digamos, fortificaciones y puestos militares que claramente están posicionadas allí desde una forma estratégica. Sin embargo, uno debería hacerse la pregunta un poco más grande, y es, ¿cuál es la apuesta del gobierno ucraniano? ¿Dónde van a colocar todo su esfuerzo? ¿Dónde van a generar distracciones? Porque al final, digamos, si uno piensa, uno cuando conversa acá con los oficiales, con las personas que son cercanas al gobierno, hay 4 escenarios de paz. Uno, que definitivamente Ucrania gane toda esta guerra, la cual en un porcentaje lo ven muy poco probable, un 30%. El segundo es que sea Rusia la que gane aquí y que le toque al gobierno de Zelensky irse al exterior. Pero hay 2 opciones mucho más importantes, y una es que queden empatados, digamos, desde una perspectiva estratégica, y como queden en este momento las ocupaciones, logre acordarse la paz. O lo último es que definitivamente un país como China, que ya hizo sus 12 puntos de paz, entre a mediar y se logre acordar Sí. un punto entre China y los puntos de Zelensky. Entonces aquí para mencionar Le es pido que redondee brevemente, por favor. claro que sí. Entonces aquí lo que tenemos es que Ucrania lo que está jugando probablemente es un juego estratégico mucho más amplio, en el cual va a tratar de desgastar a Rusia en algunos frentes. Y también la pregunta es, ¿querrá meterse acá? ¿Querrá recuperar todo este territorio? ¿O también es un juego estratégico para debilitarlo
y prepararse también poco a poco hacia el invierno y ver qué pasa, porque pasa el verano, llega el invierno y acá estaremos en otra posición. Enrique, hemos hablado de este balance de cómo Rusia gana por el aire, Rusia tiene fortificaciones en tierra, pero Ucrania puede apostar a un juego estratégico de desgaste a más largo plazo y además tiene el apoyo occidental y la valentía un poco de su pueblo. En 30 segundos o menos, Enrique, ¿cuál es su conclusión de esta contraofensiva? Esta contraofensiva es una apuesta muy importante para poder generar un cambio en el mapa actual que tiene Rusia frente a Ucrania, y la apuesta es lograr generar la mayor cantidad de ganancias antes de invierno y esperar cómo juega toda la geopolítica internacional para lograr llegar a un acuerdo de paz. Esa es mi conclusión. Miguel, ¿y su conclusión? Pues la mía sería que pone de manifiesto que Occidente ha roto un tabú, digamos, respecto a Rusia, y que Rusia ha calculado, digamos, de una forma errónea las posibilidades de su enemigo y sobre todo sus propias capacidades. Yo creo que esta ofensiva pone de manifiesto que en el mundo actual las alianzas son muy líquidas y que hay que tener en cuenta o hay que pensar muy mucho, digamos, las acciones internacionales que se llevan a cabo. Gracias, Enrique Prieto Ríos y Miguel Medina, por acompañarnos en el debate. Y yo personalmente le agradezco al equipo técnico que hizo posible este programa. La producción la tuvo Andrés Doncel y la de los invitados Tania Herrera. Ustedes no se desconecten de France 24 porque en segundos tenemos más información internacional.